Aquí son las 10. Ok, hermanos, buenos días, sean bienvenidos todos. Es una bendición reunirnos nuevamente para escudriñar la palabra de Dios y estudiar juntos. Academia Cristo oficialmente le da la bienvenida a esta su lección 5 de su curso La palabra crece discípulo. Entonces, hermanos, para el día de hoy estudiaremos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Y notaremos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al tener los ojos bien abiertos, siempre a oportunidades para compartir el Evangelio con su alrededor. Vamos a iniciar con una oración. Invocamos el nombre de nuestro Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudios. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu enseñanza el día de hoy. Así como Jesús vio a la mujer samaritana y le ofreció el agua de vida, ayúdanos a ver las oportunidades que nos das para compartir tu amor con quienes nos rodean. Danos corazones dispuestos a aprender y a poner en práctica tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, Amén. vamos a ver los objetivos que nos planteamos esta mañana para esta quinta lección. El primer objetivo, vamos a estudiar la lectura que teníamos encargada en el WhatsApp de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42, y lo vamos a aplicar a nuestras vidas de un discípulo. Vamos a describir como nuestro segundo objetivo el hábito de un discípulo, que es tener los ojos abiertos. Y en tercer objetivo para esta lección, vamos a aplicar el hábito 2 a la vida diaria. Para ello, quiero iniciar captando su atención. Entonces, les tengo una pregunta. ¿Qué te sorprende de la ruta que tomó nuestro Señor Jesucristo entre Jerusalén y Galilea en Juan 4, 1 al 42? Zuli, levantaste tu mano. Oh. Ah, no, Dianit, lo dejé levantar. Dianit, buenos días. Bienvenida. Altamirano, mi amigo, ¿cómo está? Buenos Buenos días. días, buenos días, Buenos días, bendiciones maestro. Buenos para días. todos. Buenos días, Dianis, Altamirano, buenos días. David, buenos días. Dice que la ruta que él cogió para pasar por ese lugar siempre lo desviaban. En el estudio que mirábamos, cogían un camino más largo para no pasar por Samaria, porque ya sabemos la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús rompió todo ese esquema. Él sí pasó por ahí y mire la consecuencia, ya el objetivo que él llevaba de ese servicio. Entonces, él pasó por ahí, el camino que desechaban todos los judíos para llegar, no pasar por Samaria. Oh, muy bien, Dianis, gracias, buen comentario. A ver, solo déjenme ver a quién no he saludado. iPhone, ¿quién? ¿Dominica o María? Doménica, Ah, buenos, Doménica, buenos días, bienvenidas. Ok, ya Buenos notamos. días, buenos días, Hola, hermano. Enrique, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo ¿Cómo está? estás? ¿Cómo le va, mi hermano? Un Pues, gusto. Saludos a todos los hermanos que están presentes y los que no están presentes también. Bendiciones para cada uno de ellos. bendiciones, hermano, gracias por compartir. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué les sorprendió de esa ruta, de ese cambio? Ya sabemos la coyuntura que Amén. hay ahí, ¿verdad? Amén, Marcos. amén. Bueno, en realidad, pues lo que Dios vino, el propósito por el cual Cristo Jesús vino, que para que todo el mundo sea salvo, todo aquel que lo reciba. Y él, su compromiso era pasar por en medio para que se termine esa disensión que había entre Samaria y Jerusalén. Ya, y entonces, por ejemplo, ahorita nosotros, es como compararlo ahora. Nosotros pasamos por en medio de Samaria
y nos vamos por los costados y no lo tomamos en cuenta a nadie de los que necesitan de Cristo. Pasamos como que si no los viéramos y Él está ahí. Y esa gente está necesitada de Él, pero nosotros vamos como que no fuera nada. Mentira, ahí está. Ese es el propósito, yo creo. No, muy Perdón si me bien. equivoco igual. No, no, Marco, muy bien, muy buena su respuesta. Claro, había un propósito, ahí hay un propósito muy grande. Ana, levantaste tu mano. Gracias, Marco. Sí, también yo encuentro que Jesús caminó por, por Samaria, escogió llegar a los samaritanos para, tenía un propósito y era, él no fue ellos sé que eran enemigos, pues no fue con la cabeza baja ni los ojos bajos. Dice que él fue con la cabeza en alto y su mirada firme y llegó al pozo y se encontró con la mujer samaritana y encontró esa oportunidad para ofrecerle el agua viva. Gracias, Ana. Muy bien. Quiero saludar a Sonia, que nos saludó en el chat. Buenos días. Bienvenida. Gracias por estar acá el día de hoy. No sé si el hermano David ya lo había saludado también. Buenos días. Bien. Continuemos. ¿Alguien más desea participar? Veo una manito. Ah, bueno. Ana volvió a levantar su mano. No, ay, ya. Bien, sí, verdad, hermano. Y es que, bueno, Marco, dinos. Quiero saludar a todos, buenos días, abrazos desde El Salvador, en Cristo Jesús. Pues yo me maravillo siempre con las cosas que hace nuestro Dios, ¿verdad? Estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo no fue sorprendido porque la samaritana estaba en ese lugar, sino que Él en su conocimiento previo ya sabía que iba a encontrar a esa mujer ahí. Y sabía también que esa mujer podía no solo recibir las buenas nuevas, sino que también compartirlas como efectivamente pasó. Ese es mi comentario. Muy bien, Gloria al Marco. Señor. Muy bien, Marco, gracias. Doménica. Eh, ah, Cuando Jesús dejó a sus discípulos por eh, ay, Galilea, él fue solo a, a ver a la mujer samaritana y le dijo, tengo sed, dame agua. Eh, Cuando ella le contestó, ese pozo lo hizo Salomón. Salomón. Oh, Aquí tenemos agua para tener. Si tú me das agua, yo te doy agua de la vida. Cuando ella le dio agua, Jesús dijo, no tengo esposo, tú tienes hartos esposos, pero tú los has dejado. Cuando fue a correr para contar a los que estaban ahí, Jesús me dijo, sí. Cuando dice, antes de correr, le dijo, ya no peques. Ahí fue a correr y ella le dijo a todos los que estaban ahí que Jesús le dijo que le da agua de vida, si no pecaba. bien, bien. Gracias, Doménica. Altamirano. Pastor, yo tengo, bueno, una observación, tal vez no sea tan relevante, pero es bueno compartir, ¿no? Para eso estamos aquí. Hay algo que me llama la atención de la visita de Jesús. La palabra de Dios mismo nos enseña que el mismo Jesús una vez enseñó acerca de una parábola del buen samaritano. Es muy posible, no lo digo, no lo estoy afirmando, es muy posible que debido a esta visita, a esta conversación con la samaritana y la predicación del evangelio en esa zona, de la cual Jesús pues habla de este hombre,
que pasaba y fue el único que tuvo misericordia de aquellos que le habían dejado herido en el camino. Esto era mi comentario. Pues es muy posible que haya podido ser así. Ok, bien, ya le voy a dar mis comentarios. Solo escuchemos a Jason. Bueno, hermanos, hermanos, el Señor desvía el camino común que usaban por la enemistad que había con los samaritanos, pues eran considerados unos malvados pecadores porque solo habían recibido una parte de la palabra, desconocían a los profetas, todo después de la idolatría en Salomón, 1000 años antes casi. Pero el Señor va a su casa. Fíjense que el punto donde ellos se encuentran se llama Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y fue ahí donde el Señor reafirma el pacto con Jacob. Y ahí fue donde tuvo el sueño Jacob de que los ángeles subían y bajaban en ese lugar. Él lo desvía y va para allá. Y va Bien, con todo el propósito. A propósito, el detalle de la hora sexta era una hora en la que la mujer estaba segura que el pozo iba a estar solo. Y el Señor fue con el propósito de encontrarse con ella para lograr, para empezar en su ministerio generando algo hermosísimo que ni siquiera se cumple en sus propios discípulos al final de su ministerio. Y esto es que utilizando la revelación del pecado sobre esa mujer, le causó impresión y ella lo acepta a él como profeta. Luego va a Samaria, donde están más pecadores como ella, con el testimonio, y solo por el testimonio de esta mujer pecadora a la que se le había revelado su pecado y se le había dicho que él era el Salvador, todos creyeron. Esto me tiene a mí impresionado, que los samaritanos creyeron por el testimonio de ella y siguieron creyendo en él, le eh, pidieron que se quedara 2 días. Me dejó sin palabras lo que hace el Señor, cómo el Señor llegó y luego nos dice en otra parte del Evangelio que para nosotros pedirle a Dios y alabar al Señor tenemos que hacer las paces con nuestros hermanos. El Señor aquí nos dio el ejemplo. ok, bien, gracias, Jason. ¿Qué se registra con el honor? Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Hola. Ok, hermano. Sigamos. Y es que, hermano, habían 3 caminos por lo que nuestro Señor Jesucristo podía llegar a Galilea. Pues muchos judíos, recordemos que ellos evitaban pasar por Samaria debido al antagonismo, o sea, a la enemistad y a la hostilidad entre judíos y samaritanos. Recordemos un poco, hermanos, y nos vamos al Antiguo Testamento. Esta enemistad existía desde que Asiria conquistó el reino del norte, o sea, el reino de Israel. Y este llevó a la mayoría de la población al exilio y repobló esa región con extranjeros, o sea, con su gente. Estos extranjeros se mezclaron en su momento con los israelitas que quedaron y estos adoptaron sus religiones falsas, sus malas costumbres y lo combinaron con la adoración al Señor. Pero sin embargo, el texto nos dice, hermano, en el versículo 4 precisamente, dice, a nuestro Señor Jesucristo le era necesario pasar por ahí. Versículo 5 dice que llegó a las afueras de una ciudad llamada Sicar, y se sentó junto al pozo de Jacob. Ustedes pueden ver aquí en el mapa que tienen en sus pantallas cómo existían rutas alternativas, ¿verdad? Ya vieron esta que va bordeando acá, la celeste, y preferían, imagínense ustedes, preferían caminar más, porque esta ruta, pasar por Samaria, era mucho más cercana a esta vuelta que ellos hacían acá. ¿Ves? Pero por esa rivalidad que existía entre ellos, había preferencia más bien de caminar y dilatarse un poco más. Ok, hermanos, vamos a contar la historia.
Vamos a contar Juan para que preparen sus Biblias, por favor, en mano. Juan 4, 1 al 42, un voluntario. Amén. Lo leemos todo, Te un escuchamos. solo versículo. Lo, Eh, le- a lo ver, leemos todo. sí, léalo para que no, para que avancemos. Juan 4 del 1 en adelante. Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna,
para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es el Gracias. Cristo. Gracias, hermano Marco. Bien, hermano. Entonces vamos a considerar esta historia. Vamos a considerar cuál es el problema que ustedes identificaron aquí en esta historia. ¿Qué problema identificaron? ¿Quién desea participar? Enrique. Sí, bueno, nosotros en lo que la lectura de la palabra que la hemos leído, pues vemos que antes había esa pelea entre samaritanos y judíos, pero que el Señor pues vino a resolverlo en ese lugar. Eso es lo que por ahora veo en esa lectura de la palabra que nos ha dejado implantados a nosotros el Señor para que tengamos el conocimiento de algo que puede ser una de las cosas por las cuales pasaba esto, que el Señor tuvo que pasar por Samaria. Bien, bien, Enrique. Marjorie y después María Isabel. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos Bendiciones. días. Bienvenido. Profe, bueno, yo veo en el versículo, perdón, en el versículo 9, ¿verdad? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ahí vemos como un problema vemos como un problema no se hablaban entre sí, ¿verdad? Entonces faltaba como comunicación, como convivencia, como este problema de convivir. Y también hay un problema en que cómo iba a sacar ese agua, ¿verdad? Vemos ese problema de incredulidad, ¿verdad? De duda, o sea, ¿cómo este me va a dar agua a mí si yo soy el que tengo el cántaro? O sea, ¿cómo va a sacar el agua? ¿Verdad? Porque ella lo veía en la forma física, ¿verdad? Pero Jesús le hablaba de otro tipo de agua. Bien, Amén. bien, excelente. Isabel. Bien, hermano. Amén por la palabra. En el versículo 4:40 también observamos otro problema, y es que los samaritanos querían conocer a Jesús, querían reconocer en él su Salvador. Y ellos estaban sorprendidos porque aquel no era lugar de adoración. Ahí vemos un gran problema para ellos porque estaban sorprendidos de que alguien los visitase y le hablase sobre la adoración a Dios. Gracias, María Isabel. ¿Alguien más? José Gualichico dice el conflicto de samaritanos y judíos que tenían controversias por utilizar caminos alternativos para llegar a Jerusalén. Eunice, en la historia se observan 3 problemas existentes: la división entre las personas, el rechazo, ya que judíos y samaritanos no se relacionaban por prejuicios y enemistades, y soledad que vivía la mujer a causa de ese rechazo social. Hola Alfredo, buenos días, bienvenidos. José Chico también bienvenidos. Altamirano, levantaste tu mano.
Sí, mi pastor, aquí yo veo un problema muy grande. El asunto es que ella tenía un conflicto interno, tuvo 5 maridos y el Señor en el versículo 16 le dice, pues ve, llama a tu marido. O sea, ella le dice, bueno, dame el agua, Jesús, dame el agua, pero el Señor, como es un Dios que respeta, ¿cómo se dice? Lo que Dios le ha dado al hombre. No te puedo dar nada si que tu marido esté presente. Llama a tu marido, pues obviamente todos sabemos la historia de, o sea, el pasado de ella, pero Jesús siempre respetó eso. Primeramente el esposo, luego tú y para darle a ambos. Pero al ella decirle, no tengo marido, entonces ahí viene a sacar el problema, un problema tanto espiritual de ella, un problema de ella. Y Jesús, pues, obviamente al final, pues lo que hace es trabajar en ella, pues y ella obviamente se resuelve ese problema más adelante. Bien, gracias, Altamirano. No sé si hay algún comentario de algún otro hermano. Perdón. Ok, bien. Ok, hermano. Mire, la mujer samaritana no comprendía muchas cosas. Primero, vean las preguntas que se hacen en la lectura. Y ella no estaba clara cuál era el lugar de adoración. Y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ustedes dicen que es allá donde se adora en el templo, ¿verdad? Nosotros, pues ellos pensaban que era acá a este lado donde ellos estaban en el monte. Entonces, ¿cuál era el monte? ¿Cuál era el lugar indicado para adorarle a Dios? Ese es uno de los problemas. Ahora, ella no conocía el agua de vida eterna, ¿eh? Aparte de ello, ella estaba atrapada en el pecado, ¿eh? Sabemos que también llevaba, como ustedes habían mencionado, una vida marginada. Ahora, vean acá. ¿Qué es lo que pasa? Por eso en el captar al inicio le preguntábamos, ¿qué le sorprendía más esta decisión de nuestro Señor Jesucristo? Que Él decidió irse por Samaria y no bordear Samaria a como lo hacían los judíos. Y es que aquí había otro problema también. Jesús iba en contra de todas las normas culturales en sus días. ¿Ves? Ya sabemos primero porque había la enemistad que estaban entre los judíos y los samaritanos. Ahora, los discípulos también había otro problema, ¿verdad? Los discípulos se asustaron de que al ver a nuestro Señor Jesucristo hablando con una mujer a sola y aún samaritana, ¿ves? Porque existía una regla rabínica en ese momento que nadie habla con ninguna mujer en la calle. Inclusive, hermanos, esa regla rabínica que existía en ese entonces abordaba también o era tan amplia que un hombre no podía hablar ni con su propia esposa en la calle a vista de todos. Entonces vean el problema acá. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a solas con una mujer y samaritana. Ahora, hay otro problema, ¿verdad? Que como ustedes mencionaban, la sed espiritual del pueblo samaritano. Necesitan conocer al Cristo, necesitan, al igual que usted, al igual que mi persona, necesitan también de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Apliquemos esta historia a nuestras vidas, hermano. ¿Dónde encontraron ustedes el pecado de esta historia? Y apliquémoslo a nuestro mundo, a nuestra vida. ¿Quién desea participar? Jason. Hermanos, el pecado, dentro de los pecados principales, fuera de, ver la imagen de la mujer, con el tema de la promiscuidad, los 5 maridos, el cambio de pareja, ese no es el pecado más grande que está presente. El pecado más grande es cuando el Señor dice, ustedes adoran lo que no conocen. Yo les pido a ustedes, al terminar la clase, cuando hagan su oración el día, que oren por mi país, porque mi país está como estaba Samaria en aquel momento. En mi país predomina la idolatría y los sincretismos espirituales, y les garantizo que la gente está adorando, prendiendo incienso, haciendo sacrificios a las cosas que no conoce, porque las cosas están reveladas en la palabra de Dios y la desconocen. Están como ese pueblo y hay miembros de mi familia, inclusive, en esa situación. Este,
el pecado principal que veo es la idolatría, por lo que explicó el profesor. Samaria era un país que vio una invasión de parte de los asirios y se mezcló con muchas culturas idólatras y ellos se quedaron y ellos se doblegaron. De hecho, en algún momento llegaron a temer a Dios, pero a adorar, está en el libro de los Reyes. Llegaron a temer al Señor, pero a adorar a otras deidades también. Entonces, ese pecado que es abominable para Dios, que es la idolatría, que no conocerlo frontalmente, no conocer la verdad, la misericordia y lo santo que es Dios, es, es el pecado principal que veo ahí en el texto. Gracias, Jason, por su participación. ¿Otro hermano que haya detectado algún otro pecado dentro de esta historia? Vamos, ¿quién desea participar? Marcos. Amén. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, tal cual como él dijo, vino a salvar lo que se había perdido. Va en primer momento a ver la transgresión que en Samaria se cometía contra el primer mandamiento. Ellos estaban adorando de una manera incorrecta, quizás hasta tomando el nombre del Señor en vano por causa de su ignorancia espiritual, y para ello utiliza a la mujer samaritana. Sabemos de que el sexto mandamiento habla de no adulterar, de no tener esas relaciones ilícitas, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo utiliza cuando le dice ve y trae a tu marido, está enfrentando directamente a esta mujer con su pecado más evidente. No quiere decir que el primer pecado de idolatría, el primer pecado de tener otros dioses, no fuera, la verdad que todo pecado es transgresión a la ley de Dios, pero él necesitaba que esta mujer reconociera su pecado. Aquí vemos el enfoque de la ley y el evangelio. La ley como un espejo para que ella reconociera su condición pecaminosa y la necesidad que tenía de un Salvador. Y a continuación la envía a traer a su marido y ella le dice, no tengo. Pero también vemos el evangelio planteado cuando le dice a la mujer que él tiene una agua que le puede dar y que nunca más volverá a tener sed. Eh, Él quiere sacar al pueblo de Samaria de la idolatría. Él utiliza a la mujer samaritana para llevar el evangelio a sus congéneres. Vemos que en ese lugar, ahí en Sinar, estaba únicamente ella por las causas culturales que se han hablado y se han mencionado en este caso, pero también por causa del pecado de la mujer. La mujer era una promiscua. Probablemente las demás mujeres de esa región no la podían ni ver, porque ella, como quien dice, era una quita marido, ¿verdad? Entonces, probablemente era vilipendiada, era ofendida por las demás y ella llegó a ese lugar en un momento en que estaba sola, pero el Señor, en su conocimiento previo, él sabía que ella iba a estar ahí y que era instrumento escogido para llevar el evangelio a esa región, tal como se lo dijo también a Pablo, ¿verdad? Perdón, a Ananías, referente a Pablo. Instrumento escogido me es este. Ahí no lo dijo él, pero la usó a ella para llevar el evangelio y muchos creyeron según la lectura que hemos visto, el evangelio bendito. Bien, Amén. Marco, gracias por tu comentario. Marjorie. Hola, profe. No es que yo había levantado la mano, pero era algo parecido a lo que nuestro hermano Marco dijo. Entonces, sí, porque, o sea, ahí el Señor, obviamente, él sabía el pasado, sabía la vida, obviamente, de él, así como la sabe de cada uno de nosotros, de la mujer samaritana. Y él prácticamente la está como probando a ver qué respuesta le va a dar ella.
¿verdad? Porque obviamente él lo sabía todo. Él sabía que eran 5, que no tenía, o sea, todo lo que el hermano Marco acaba de explicar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en este tiempo, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos, ¿verdad? Nos damos a conocer en ese lugar secreto, ¿verdad? Cuando vamos a la intimidad, a que el Señor, perdón, nos revele esos pecados secretos que aún tenemos ocultos, ¿verdad? Que nos haga entender y que nos haga reflexionar en esos pecados, porque el Señor nos conoce todo. Lo que quiere es que nosotros mismos confesemos lo que ya Él sabe, ¿verdad? Porque él sabía que no tenía esposo, entonces él quería como probar a ver qué respuesta le iba a dar la mujer, si iba a ser sincera con él. Pienso, esa es mi manera de pensar, ¿no? ¿Qué le iba a responder ella en ese momento cuando él la confrontara? O sea, tráeme a tu esposo. Ya podría haber dicho, no, está de viaje, no está aquí, está trabajando, cualquier cosa. Pero ella se dio cuenta que él la conocía de verdad, le dijo que sí, que no tenía marido, que sí. Entonces ahí ella cayó en cuenta, o sea, sí, este profeta me está diciendo la verdad, o sea, sí, sí conoce de verdad, o sea, sí, sin conocerme me conoce muy bien. Entonces, una manera como de nosotros mismos diariamente confrontarnos y decirnos, o sea, Señor, que hay en mí que quieres que nosotros cambiemos, ¿verdad? Que hay esas cosas que a veces creemos que estamos haciendo bien, pero delante de los ojos de Dios están mal. Entonces, por eso es que como uno debe en su intimidad llegar a ese pozo de Jacob y hablar con Jesús, Señor, dame ese agua, agua de vida eterna, dame ese agua para limpiar mi corazón, mi mente, mi intimidad con Él, o sea, en eso. Quería como Gra- agregar eso. Gracias, Marjorie, por su buen comentario. Eunice Dafne dice en el chat, el pecado que veo en esta historia y en nuestro mundo es la indiferencia, el rechazo y los prejuicios hacia los demás, dice, de juzgar y excluir a las personas. Sí, muy bien, ¿verdad? Ustedes contestaron muy bien y mostraron, ¿verdad? Que es evidente que nuestro Señor Jesucristo le revela el pecado a la mujer samaritana. En cuanto ella llenaba un vacío con muchos hombres. Además, ella no conocía la verdadera agua, ¿verdad? Que le iba a satisfacer, sino que ella quería satisfacerse con un agua que iba a volver a tener sed. Ahora, miren, miren lo que pasa acá y va con relación a nuestra pregunta de captar. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros muchas veces o a menudo no tenemos los ojos bien abiertos a las oportunidades que a nosotros se nos presentan para compartir en el Evangelio. Y esto muchas veces nos hace ver que como que no es necesario hablar con ciertas personas, evitamos hablar con ciertos tipos de personas. Era lo que nos mencionaba nuestra hermana Eunice en el chat. ¿Ves? Muchas veces nos sentimos superiores a personas con vidas escandalosas, como la mujer en el pozo, ¿verdad? Que tenía muchos maridos, y el hermano Marco explicaba también que cómo a ella la podían ver dentro de la sociedad. Ahora, nuestros ojos están abiertos, pero están influenciados por el racismo, están influenciados por el clasicismo y por la discriminación. Y muchas veces, quizás como los discípulos, de nuestro Señor Jesucristo, que ya vamos a ver más adelante con más detalle esta parte de la lectura, no vemos la cosecha que está lista para la siega. Buen día, Alcir. Buen día, profesor. ¿Cómo Hola, va? Recién pude entrar, no podía entrar de verdad. porque no tenía internet como corresponde. Ay, pero qué Buen bueno. día para todos mis Ya está, hermanos. Saludos con la paz del ya Señor para estás todos. acá. Ya nos hacía falta ese levantón de Claro ánimo. que sí. No, tuve una semana re complicada porque a mi hermana tuvo un accidente, el hijo de ella se Opa. quebró la clavícula, rodilla, hecho un desastre, pero tuve que reemplazarla yo al trabajo y no podía abrir el enlace en el trabajo porque no tengo internet. Bien, vamos a orar por Bueno, una pronta estamos entonces. recuperación. Gracias, gracias, Aquí estamos. Alcir. Bien, bien. De nada. Entonces les decía, hermanos, que muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad?
Muchas veces tenemos los ojos abiertos, ¿verdad? Y eso es lo que nuestro subconsciente nos hace ver a cada uno de nosotros, pero está influenciado, sí, ya les decía que por racismo, por clasicismo y por discriminación, ¿ves? Y muchas veces no compartimos el evangelio por estas razones. Bien, hermanos, avancemos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Quién desea participar? ¿En qué versos y palabras? Marjorie, levantaste tu mano. Ok, no era algo que iba a agregar en el otro, pero lo agrego después. Pero igual yo veo el amor de Dios en el versículo 10, donde Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Entonces ahí Excelente. veo, sí, ahí veo cómo el Señor le está indicando a ella, ¿verdad? De dónde procede ese agua viva, quién se la está dando, ¿verdad? Que no es un agua normal, que no es un agua común, que es un agua de salvación, un agua de vida eterna. Entonces ahí vemos cómo el Señor refleja su amor en darle el tiempo para explicarle a ella, para que ella empiece a entender todo lo que viene detrás de eso. Sí, ¿verdad? Y es que vemos como nuestro Señor Jesucristo, un judío, ya lo mencionamos, habló con una mujer samaritana, y no solo habló con una samaritana, sino que habló con una mujer rompiendo todas las normas políticos sociales que existían en ese momento, ¿verdad? De ese tiempo. Ahora, recordemos que bajo su cruz todos somos iguales en su gracia, todos somos iguales. Y acá, así como usted dijo, él se enfocó en las necesidades espirituales de la mujer y le ofreció el agua de vida eterna. Y esta misma agua la ofrece a nosotros también por medio de su palabra y los sacramentos. Muy bien, Marjorie. ¿Quién más desea participar? ¿En qué otros versículos en esta historia? Ya Marjorie nos contestó con el versículo 10 excelentemente, pero hay otros versículos. ¿En qué otros versículos detectaron el amor de Dios para nosotros en esta historia? ¿Quién desea participar? Profe, en el versículo 21, Jesús le dice, En, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es entre los versículos 21, 22 y 23 y hasta 24. Culmina diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. muy bien, ¿verdad? Versículo 23, pero ahora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí encontramos el amor de Dios a cada uno de nosotros. Y es que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo la salvación que ya había sido prometida por nuestro Dios. Ya sabemos todo lo que pasaba en el templo de Jerusalén con su sacrificio. Entonces, con todo esto era un anuncio, ya estaba anunciado todo lo que el Mesías iba a hacer por cada uno de nosotros, pero con su venida, ahora en día esos sacrificios iban a perder su significado, ¿ves? Porque ahora verdaderamente nosotros estamos enfocados en adorar a nuestro Dios, en hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora nos podemos acercar en cualquier momento y todo esto lo podemos hacer por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Ahora el lugar en sí no determina ni el valor ni la eficacia de la adoración. Excelente, hermana. Jason, ¿qué otro versículo? Ya tenemos el 10 y el 23. ¿En qué otro Del versículo? 39,
del 39 al 42, veo el amor y la misericordia de Dios, porque sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Dios en su misericordia obró la fe en la samaritana y en los samaritanos. Y lo hizo en un momento en el que ni los discípulos todavía entendían de lo que se trataba. Cuando varios de los discípulos todavía tenían esperanza en que Jesús era un Mesías de este mundo, un Mesías político que iba a ser rey de Israel en la tierra. Ellos no entendían lo que estaba pasando y aún así Dios en su misericordia obró la fe en samaritanos y lo hizo por el oír, se corresponde a la palabra apostólica. Entonces fue una fe genuina. Veo la misericordia de Dios por todo aquel que le necesita, el que Él ha escrito su nombre en el libro de la vida. Gracias, Jason. Marjorie, ¿levantaste tu mano? Sí, profe. Quería agregar en el versículo 34, cuando Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿verdad? Sabemos que los discípulos habían ido a buscar comida y cuando llegaron, venga Jesús, coma, ya trajimos su comida. Entonces, él está enfocado en lo que el Padre le mandó a hacer, ¿verdad? Obviamente me imagino que después comió algo, pero ahí nos quiere enseñar, ¿verdad? Como dice también en otros versículos, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Entonces, ahí nos está enseñando, ¿verdad? A que él se sacrifica aún sin comer porque está enfocado en hacer lo que el Padre le envió y terminar su obra, esa obra perfecta que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, él ahí nos demuestra su amor, que él se enfoca, que no hay nada que lo distraiga, ni la comida, ni el vestir, ni el tiempo, ni nada, sino que él se enfoca en terminar lo que el Padre le envió a hacer. Bien, excelente, sí, ¿verdad? Y recordamos el hábito que estudiamos anterior, hacer el bien a los demás, ¿verdad? Él antepone las necesidades de los demás antes que las propias, que sus propias y necesidades físicas que él tiene. Correcto. Damaris, no sé si vas a participar. Sí, buenos días, profe. Hola, Buenos días, bienvenida. compañeros. ¿Qué tal? Por primera vez participaré. Aquí estamos esperando, alegres y contentos. Amén. Profe, yo creo que en el versículo 6, donde dice de que pasaba por el pozo de Jacob y él estaba cansado en el camino, esperando que a la samaritana, ¿verdad? Porque él pudo descansar en otro lugar, pudo haber buscado otro lugar, pero él tenía predestinado ya que ella iba a llegar, hasta él ya sabía la hora que ella se acercaba ahí cuando ya nadie estaba, ¿verdad? Porque todos la despreciaban, mas sin embargo él sabía lo que ella necesitaba, que era esta agua, ¿verdad? De vida. Y creo yo que ahí demostró el amor hacia ella y hacia nosotros, que él espera el momento adecuado para consolarnos, para platicar con nosotros. Yo lo veo de una manera tan especial ese momento también. Todo está bien lindo, pero siento yo de que ese momento es como como la cereza que él estaba esperando allí. Digo yo, él pudo sentarse en otro sitio, ¿verdad? Habían más que necesitaban, pero en ese momento era para ella esa palabra de aliento, de consolación, de ánimo, y que ella ya no se sintiera despreciada porque tenemos a Cristo Jesús, y aunque nos sintamos mal, y aunque nos sintamos despreciados y todo lo que este mundo nos dice por ser seguidores de Jesús, pero sabemos de que Él siempre está presente y tiene el momento ideal para darnos esa palabra tan linda, porque ella, después de recibir esas palabras que él le dijo, ella se sintió libre y pudo ir a decirles que había el Mesías, ¿verdad? Porque ella se sintió llena de esa palabra. Entonces pienso yo de que esa es una parte de donde él demostró bastante amor hacia ella y hacia mí.
Así es, gracias, Amari. Y si bien tú retrocedes dos Amén. versículos atrás, miras en el versículo 4 y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Dios es un Dios misionero, nos busca, desea que todos seamos salvos. ¿Ves? Y también en el versículo 26 Jesús le dijo, dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se reveló ante la mujer. ¿Ve? Y creó, en ese momento, creó fe en su corazón, porque los samaritanos, claro, ellos son de descendencia, ellos son israelíes también del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Ves? Y entonces ellos están esperando a un Mesías, a un Salvador, y nuestro Señor Jesucristo se lo revela. Yo soy ese Salvador. La salvación viene de los judíos. Eso ahí les quiere decir que de la tribu de Judá iban a ser. Y ahí es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hace con nosotros también hoy en día. Él se nos revela a cada uno de nosotros por medio de su palabra. ¿Ves? Jesús le demuestra que Él es el Mesías tan esperado para los judíos, para los samaritanos y sobre todo que el Espíritu Santo obra en la mujer permitiéndole ver su pecado y a su Salvador, no solamente al pecado, sino también al Salvador. Dianita, apoyanos que, ¿qué pido que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? También veo, profe, ahí en el versículo 35, cuando dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Nosotros estábamos incluidos ahí. Ese mensaje que ellos llevaron después que Jesús ya resucita, tiene base en este versículo. Alza los ojos. Y ellos tuvieron que repartir ese mensaje por todo el mundo y gracias llegó a nosotros también. Entonces ahí yo también veo el amor de Dios desde entonces cuando los está capacitando a ellos para que alcen sus ojos y no se queden ahí cerrados en Jerusalén solamente, sino que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. ¿Y qué pido que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Que también pueda yo alzar los ojos igualmente para seguir haciendo ese mandato, ese consejo, eso que él les dijo a ellos también, y está ahí escrito, como dice que todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza se escribió a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza y así llegamos también repartiendo esa esperanza a otros. Ese versículo que cité está en Romanos 15:4. Entonces que uno también pueda continuar porque todo lo que esté ahí escrito es base para nuestro trabajo en el Señor. Que siempre no falte en nosotros ese deseo de hacer el bien también a los demás. Gracias, Judith. Marjorie, ¿qué pido que obre en mí para poner en práctica su palabra? Profe, yo me dejo llegar por el versículo 9, donde dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, yo oro mucho por la reconciliación, por demostrar ese amor, no importando qué raza, qué religión, si son rico, pobre, color negro, blanco, azul, de cualquier color. Entonces, esa reconciliación entre hermanos, porque somos hermanos, ¿verdad? Y no marcar como tanta la diferencia de que yo soy de una, yo soy de otra, yo soy de esta. Entonces, marcar como esa reconciliación, ¿verdad? Rescatar los valores, incluso hasta dentro de la misma familia. Hay hermanos que no se hablan, hay hijos que no le hablan a los papás, al hijo, y como le comenté, profe, en mi tarea, en la respuesta de mi tarea, hay un enfoque, tengo yo un enfoque en la familia. En la familia hay mucha separación entre la familia, no se hablan entre sí, parecen judíos y samaritanos,
no se hablan entre sí, ¿verdad? Se discriminan mucho porque yo tengo, porque tú no tienes. Entonces, mi enfoque está en eso ahorita, o sea, en consolidar la unión familiar. Y nosotros como padres, dar ejemplo a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan ver reflejado el amor de Dios y así sucesivamente. O sea, mientras haya un hogar sano, ¿verdad? Podemos ir afuera a sanar los hogares, ¿verdad? A dar consejo, a ayudar, a colaborar. Entonces, yo pido eso en mí, que tenga el Señor en mí un espíritu de reconciliación, un espíritu de amor, un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Poder yo tratar bien a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, ¿verdad? Para entonces así yo poder llevar ese amor afuera a los que lo necesitan. Gracias, Marjorie. Gracias. María Isabel. Bien, pediría yo a Dios Todopoderoso que al igual que nuestro Señor Jesucristo, que tuvo un propósito de llevar luz a otros, nosotros también podamos transmitirle a otros a través de nuestro testimonio personal cómo transformado y cómo hemos recibido esa luz, esa agua viva, esa, esa, esa promesa de salvación y hacérselas llegar a otros convincentes de que yo vivo en paz, que yo vivo fiel a la palabra y por eso ellos pueden también disfrutar de ese gozo. Gracias. Gracias, María Isabel. Sí, ¿verdad? Y al igual que la mujer samaritana, dejó su cántaro y fue a la ciudad a testificar todo lo que Estoy había estudiando, no pasado, me ¿verdad? moleste con ustedes. Entonces, que nosotros también seamos testigos en todo nuestro entorno. Vean el testimonio de la mujer samaritana, cómo llevó a creer a muchos más. ¿Ves? Porque los versículos 39 nos dicen que muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba un testimonio. Entonces, pero hagámonos una pregunta, ¿cuánta preparación tenía ella en ese momento? Ninguna preparación, ¿verdad? Ella simplemente actuó en el momento, a como debería de ser un discípulo de nuestro Señor. ¿Ves? Entonces, porque hoy en día muchos decimos no estoy listo, voy a prepararme, voy a ir necesito terminar todos mis cursos en Academia Cristo para después ir a otro. Cuando ya esté listo, yo voy a otro. No, ¿verdad? Vemos cómo la mujer samaritana a primera instancia, con lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo, ella salió inmediatamente. Bien, hermanos, vamos a avanzar porque ya nos tomó la tarde, porque son muy buenos comentarios, bastantes comentarios. Vamos a describir el hábito de un discípulo. Ok, nuestra primera lección nosotros habíamos ya estudiado como seguidores de Cristo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo nos transforma y nos guía a desarrollar hábitos que reflejan en la fe, en la vida a diario. Nuestra última lección, como les estaba diciendo, habíamos estudiado el hábito 1, que es el hacer el bien. El Espíritu Santo nos moldea a cada uno de nosotros para que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu en nuestro carácter y en la manera en que amamos a Dios y a los demás. En esta mañana, pues vamos a estudiar el hábito de ojos bien abiertos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué queremos decir con ojos bien abiertos? Y es que decir tener los ojos bien abiertos es ver con la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a vivir con los ojos abiertos a las oportunidades que nosotros tengamos de compartir su amor con los demás. Alcide, ayúdame a leer Juan 4, 35, 38 en la pantalla, por favor. Bueno, ¿acaso no dicen ustedes, aún falta 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya está blanco para la siega. Y el que ciega recibe su salario y recoge frutos para vida eterna,
para que para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega, porque en este caso es verdad lo que dice el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no no, No, cultivaron. cultivar, correcto. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Bien, hermano, vemos aquí nuevamente, gracias al Señor, vemos aquí nuevamente cómo nuestro Señor Jesucristo está utilizando una imagen agrícola para enseñarnos una verdad espiritual. Y es que hay personas a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que ya están listas para recibir el Evangelio. ¿Ves? Pero para verlas, para que nosotros logramos verlas, nuestro Señor Jesucristo pide que alcemos los ojos, miren a los campos, miren acá como le dicen. Pues yo les digo, alcen los ojos y miren a los campos, porque ya están blancos para la siega. Está diciendo que ya hay personas listas para recibir el evangelio, que no esperemos más. Como discípulos no hay nada que esperar. ¿Verdad? Jesús nos da un ejemplo poderoso al detenerse junto al pozo de Jacob, ¿verdad? Y hablar con una mujer samaritana en medio de su rutina diaria. Porque esa era parte de su rutina dentro de su ministerio, ir de un lado de una ciudad a otra y predicar las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad? De la palabra del reino de Dios. Esa era su vida diaria, rutinaria. No era algo extraordinario, mientras, pero él sí aprovecha cada una de las oportunidades que se le presentan en su vida ordinaria que él llevaba, ¿ves? Para compartir la palabra. Entonces, hermano, de la misma manera, nuestro día a día que nosotros vemos en las interacciones comunes que nosotros podamos tener en los colegios, con el vecino, con los amigos e incluso con personas desconocidas, Dios nos da la oportunidad para sembrar y cosechar. Hermano, tener los ojos abiertos significa más que simplemente notar a las personas, notarlas, ¿verdad? Significa estar atento a la obra de Dios en sus vidas. Ahora, cuando vivimos con los ojos bien abiertos, vamos a las personas como Dios, vemos a las personas como Dios las ve. ¿Ves? No con nuestros ojos. Ya vimos en el problema de la historia que nosotros muchas veces al ver con nuestros ojos discriminamos y vimos una serie de problemas, ¿verdad? Pero no, aquí Él nos está pidiendo que miremos con sus ojos igual. ¿Verdad? Vemos almas necesitadas de salvación. Eso es lo que nosotros como discípulos necesitamos ver con nuestros ojos bien abiertos. Cuando hay almas que necesitan también de salvación. No apartarse, no, este es pecador, me aparto. No, no, ¿verdad? Este es pecador, este necesita salvación. Este necesita que yo le hable de la palabra. ¿Ve? Y entonces... Y igual él pide, o sea, que nos dispongamos a actuar a lo inmediato, como hizo la mujer samaritana. No esperó dos veces. Ella no tenía ninguna gran capacitación ni estudio en la palabra, pero más sin embargo, automáticamente salió y predicó. Y dice la lectura más adelante que por su palabra muchos creyeron, muchos samaritanos creyeron. Así igual pasa con usted y conmigo también. Cuando nos disponemos a actuar, Dios nos da, nos usa para compartir su evangelio y llevar fruto para la vida eterna a los demás. Bien, hermanos, déjenme borrar acá la pizarra para continuar. Sabemos, hermanos, que este hábito parece simple y fácil, pero en realidad no lo es. ¿Por qué creen ustedes que este hábito es tan difícil? ¿Quién desea participar? Marjorie, tienes tu mano levantada. ¿Deseas participar en esta pregunta? ¿Por qué es tan difícil este hábito? Se mira fácil, ¿verdad? Fácil, simple.
pero en realidad no lo es. ¿Por qué es tan difícil? Marco. Uy, se me perdió. Marco. Y bueno, yo pienso que es difícil porque nos hace salir de nuestra zona de comodidad. Venimos acostumbrados a ser individualistas y ahora el Señor nos está pidiendo que ya no solo recibamos, sino que también compartamos. De la misma manera que el primer hábito es hacer el bien, en los mandamientos dice amarás a tu Dios, pero a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos hace compartir ese bien que hemos recibido a través del Evangelio, llevándolo también al prójimo. Pero como todo cambio cuesta, es una cuestión progresiva, es una cuestión que tenemos que orar mucho a diario y por la noche al acostarnos y por la mañana al levantarnos y pedirle al Señor que, porque es Él el que crea las oportunidades. Él dice, miren, ya están los campos ya están listos, pues ya está listo para... Nosotros no sabemos si nos toque sembrar o nos toque cegar, porque el ánimo es que nosotros quisiéramos que ya las personas en medio les decimos unas dos, tres palabritas y ya sí, sí, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Pero no debemos de sentirnos decepcionados y no debemos de caer en ese ánimo porque no sabemos si estamos sembrando o estamos cegando. Quiera Dios que en el camino nosotros vayamos a cegar, vayamos a recoger algún fruto. Pero si no lo hacemos, pues pensemos que otro tal vez lo va a recoger, ¿verdad? Y que ahí está lo que dice la palabra, ¿verdad? Que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y me gusta mucho ese versículo que dice, el que ciega recibe su salario. Y lo que dijo el pastor cuando dijo, cuando nos disponemos, Dios nos usa. Entonces, esa disposición la crea el Espíritu Santo en nosotros, pero también nosotros debemos de tener ese ánimo, abrir los ojos bien para ver las oportunidades. Miren, tengo una experiencia, a mí me gusta darle de comer a los perritos, a los gatitos, los, que andan por ahí buscando qué comer y muchas veces. Y yo veo a la gente cada vez más gorda y a sus animales cada vez más flacos. Entonces, a mí me gusta compartir lo que tengo, lo poquito que tengo, me gusta compartirlo y muchas veces ese hábito de darle de comer a un perrito, a un gatito, de ponerle un guacalito con agua o un platito con algo ahí, aunque sea un pedacito de pan, me ha permitido decirle a la gente que Dios nos manda que demos de comer al hambriento y de beber al sediento. Y por ahí se abre la oportunidad para plantearle el Evangelio, para plantearle la ley y el Evangelio. Muy bien, hermano Muchas gracias. Marco. Gracias a usted. Y es que le voy a dar un pequeño ejemplo, una pequeña historia ahí de algo para explicarles esta parte. Mire, una iglesia en el campo, en una zona rural, tenía un problema todos los domingos y es que cuando se reunían para la adoración, el vecino al lado de la iglesia, él trabajaba en sus campos, él trabajaba con un tractor, imagínense en el ruido que hacía, el olor del abono, todo esto distraía a la congregación. El pastor y los miembros se preguntaban entre ellos, y qué no sabrá este señor que trabaja en su tractor, que hoy es domingo y que estamos en adoración? Que si no se preguntaban que si él no podía esperar que pasara el tiempo de la oración para que trabajara. Y dice que con los años, que pasaron los años, pues pasaron los años y el pastor se trasladó a otro lugar o lo trasladaron a otro lugar. Un domingo dicen que regresó. Allá a los tiempos, ya a los añales, el pastor regresó a ese campo rural, a esa congregación, y dicen que se sorprendió ese pastor. ¿Ve? Y es que vio al vecino de la iglesia, el que trabajaba con su tractor y hacía tanto ruido, lo vio en la iglesia con su familia.
Ahí lo vio sentadito. Y al saludarlo, él pasa, el pastor llega, se acerca, lo saluda y le pregunta, ¿ves? ¿Qué te trajo aquí? Y el vecino le respondió, alguien me invitó, le dice. Imagínense ustedes, hermano. ¿Ves? Imagínense en esto, ¿verdad? Que la solución tan sencilla estaba en invitarle a él a que participara del culto de adoración, pero nadie lo hacía, él se dedicaba a trabajar. Entonces, al principio, hermanos, puede parecer tan obvio, ¿verdad? Que es buena idea mantener los ojos abiertos mientras caminamos, pero para los discípulos, hermanos, que tienen una naturaleza pecaminosa como todos nosotros, a menudo es fácil para nosotros mejor no hacerlo. ¿Verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a enfocarnos en nuestra propia vida en lugar de los otros. Miren este pastor esta historia que le conté, él se enfocaba más en la adoración en su momento y en los feligreses que él tenía, pero nunca se le ocurrió invitar al vecino que trabajaba con su tractor. Nunca se le ocurrió. ¿Ves? Entonces, a veces vivimos, hermanos, tan ocupados con nuestras responsabilidades diarias, el afán que tenemos diario en el trabajo, en la familia, los compromisos que pasamos por alto. Entonces, las oportunidades para mostrar y compartir el Evangelio de Cristo se ven opacadas, ¿verdad? Por todo este afán que tenemos a diario. Entonces vemos como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en Samaria también. Podemos ver la distracción inmediata que ellos tuvieron. ¿Ves? Entonces, al no darse cuenta que ya los campos están listos, que los campos están blancos, que es hora de ir y cosechar. Ellos estaban distraídos, ellos no lograron notar, no lograron ver eso. ¿Ves? Entonces, hermano, las normas sociales y culturales pueden influir en nuestra disposición también para ver y acercarnos a quienes necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces las normas sociales, los prejuicios o el miedo también, el miedo a que nos rechacen, esto nos impide a ver que a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros compartamos y hablemos de su evangelio. Hermanos, ¿de qué manera creen ustedes que podemos cultivar el hábito de tener los ojos bien abiertos? ¿Cómo creen ustedes que podemos cultivar este hábito? ¿Quién desea participar? ¿Cómo creen que podemos cultivar este hábito? Jason. Hermanos, yo pienso que para poder vencer a la carne, nuestros propios prejuicios, para nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Dios y montar sobre nosotros su yugo, su voluntad, que está sobre, es lo mejor que podemos hacer. Yo digo que tenemos que cultivar también el hábito de la oración al Señor para que habite en nosotros el Espíritu Santo y podamos tener en todo tiempo la mente de Cristo y que estos ojos estén ciegos y sea la mente de Cristo la que mira por estos ojos. Amén. Bien, excelente comentario. ¿Alguien más desea comentar? ¿De qué manera podemos cultivar este hábito? ¿Qué creen ustedes? Amén. Enrique. Bueno, primero me parece que deberíamos dejar el temor que tenemos del conocimiento de la palabra, que el Señor nos está brindando la oportunidad de darnos a conocer su palabra, pero que no la compartimos con los necesitados. Siempre estamos solamente alimentando nosotros nomás, y los otros están débiles, muchos están necesitados, y sin embargo nosotros, como hacían los samaritanos antiguamente, se iban por un costado, como le dije antes, y no se involucran en las cosas verdaderas, que es el predicar la palabra de Dios. No importa si no es con tanto argumento, sino solo decir la verdad. Amén. Profe, a mí me parece, le habla Diani, de que la manera que podemos cultivar el hábito de ojos abiertos es siempre mantenernos ahí como esa rama en la red, ahí pegado como el pámpano,
porque Él es el que nos ayuda a llevar el fruto. Y eso es a través de esa oración diaria. Señor, ayuda que los dichos de mi boca sea tú, tu Santo Espíritu, tomando mi boca para hablar en todo momento que sea posible, con el que me rodea, con el que me encuentro en el empleo, en el trabajo, en los estudios. Uno a veces va y a veces con una literatura se abre la oportunidad. Entonces, de esa manera que nosotros vivamos pegados al pámpano y con esa oración y llenándonos de su palabra, porque de lo que tenemos, de eso damos. Hablamos de lo que abunda en nuestros corazones. Entonces, me parece que esa es la manera para cultivar el hábito de esos ojos abiertos, la constante comunicación y mantenernos ahí pegados a la vid, que es la que nos ayuda a llevar los frutos, porque con los ojos abiertos podemos llevar muchos frutos. Sí, así es. Su micrófono, pastor. Su micrófono, pastor. Ah, sí, sí, sí. Perdón, gracias, Marco. Sí, le decía que sí, ¿verdad? De estar conectado a la vid, porque es a través de ella que damos los buenos frutos. María Isabel. Gracias. Sí, nosotros podemos cultivar este hábito y ya de hecho lo estamos haciendo, formándonos, preparándonos, pero no guardándonos esto, sino dar este testimonio primero de todas estas convivencias que venimos haciendo y como, como voceros, nosotros podemos convertirnos entonces en voceros a diario ante cualquiera, porque no nos imaginamos el que requiere de nuestra palabra, o mejor dicho, no nos imaginamos el que requiere de nuestra noticia sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, cultivarnos y para los demás. Muy Gracias. bien, gracias, Isabel. Marco. Marcos, tenías tu mano levantada, Marco. Ok, bien. Sí, amén, sí, amén. Pues usted pidió el día de ayer que le mandáramos un correo, ¿verdad? De a quién le podemos hacer el bien. Quiero contarles, yo aquí en mi país estoy tratando de reunir gente para poder compartir, ¿verdad? Ello me ha llevado a empezar a hacer listas y empezar a orar por gente específica, no ya es cierto, orar, Señor, dame la oportunidad, ábrele puertas al Evangelio en general, ¿verdad? Pero también he empezado a orar por personas específicas. He puesto mis ojos en gente a la cual me dirijo, ¿verdad? Amigos, dentro de los 5 círculos que nosotros conocemos, ¿verdad? Familiares, amigos, compañeros, conocidos y bueno, los desconocidos y también los enemigos, ¿verdad? De empezar a orar por ellos para poder compartirles el Evangelio y precisamente tengo ya para el 5 de febrero pactado con una persona empezar a dar un estudio, ¿verdad? De los 4 conceptos, pero yo siento de que debemos de no tirar así como al aire, aunque no es desperdiciar municiones, diríamos, pero sí apuntar a personas específicas y con quienes queremos compartir el evangelio. Por decirle algo, mi vecino, mi amigo con el que platico, la persona con la que me encuentro en la tortillería, la misma persona a la que le compro las tortillas, el que me vende el queso, el que me trae la leche, el que me trae el periódico, etcétera, ¿verdad? Las oportunidades van a sobrar. Quizás no le sabemos ni los nombres, pero tenemos una oportunidad todos los días de compartir con esa persona y nos vamos a ir preparando con darle una invitación
enseñarle en nuestros dispositivos. ¿Quién no anda un dispositivo ahora? Y decirle, mire, por ejemplo, ya vio este estudio de Academia Cristo. Si nosotros sabemos, mire, a toda la gente le gusta que le hablen de la palabra de Dios, y hoy podemos utilizar la tecnología como una buena ayuda y decirle, mire, ya vio este estudio de Academia Cristo, qué bonito está. Y ahí le voy a mandar el vínculo. Uno, obtiene el contacto para usted seguir compartiendo la semilla. Dos, le da a la persona que ella por sí misma en su tiempo libre, si le interesó, vaya a ver el material que tiene Academia Cristo ahí en YouTube, ¿verdad? Y pueda de que el Espíritu Santo haga el trabajo, pues porque al final y al cabo debemos de entender que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que está preparando los corazones, ¿verdad? Bien, bien. Así es como podemos crear el hábito. Gracias, hermano. Fanny Migdalia dice, a través de la oración y pedir al Espíritu Santo. Eunice dice, en la oración y en la lectura de su palabra. Gracias por sus buenos comentarios en el chat también. Sí, ¿verdad, hermanos? Y es que descansar en la realidad del poder del Espíritu Santo en nosotros, que obre ese deseo cada día en cada uno de nosotros, el deseo y el poder para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos conectados a la vid, ya ustedes lo decían, la fuente de vida, y podemos producir el buen fruto que el Espíritu Santo nos obra en cada una de nuestras vidas. Ya ustedes hablaban de oración, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a tener los ojos bien abiertos. Hay que reducir las distracciones también. Recordemos que el uso excesivo del celular o vivir ese afán, la vida a prisa, a la carrera, no nos permite también, ¿verdad? Entonces hay que practicar la empatía con los demás, escuchar activamente, con hacer contacto visual también con las personas, mostrando interés genuino hacia cada uno de los demás. Recuerden, hermanos, que Cristo ha muerto por cada uno de nosotros y ha muerto también por la persona con la que ustedes están conversando. Aunque por mucho mal que podamos ver el pecado en cualquier persona, recordemos que Cristo murió por esa persona también. Entonces, es hora de salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Interactuar, pasar esa puerta. Miramos al final de la clase anterior que mostrábamos una puerta. ¿Ves? Cuando Jesús nos manda a ser discípulos, eso no significa ir a otros países ni nada, ¿no? ¿Verdad? Sino que realmente, hermanos, salgamos de la puerta en nuestro entorno social, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, ciudad, mercados, decíamos, ¿verdad? Salgamos de esa zona de confort donde estamos sentados frente al televisor, tal vez con el teléfono, o viendo Netflix, o viendo YouTube, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer un hábito también, ¿verdad? Necesitamos hacer un hábito y salir de esa zona de confort y reunirnos con las personas que nos rodean cada uno, ¿ves? Y lograr ver cada día esa oportunidad que nosotros tenemos, recordando que nuestro Señor Jesucristo encontró muchas oportunidades en su medio y en su vida cotidiana para compartir de la palabra. En su vida cotidiana que él llevaba, él encontraba el momento en cada instante para compartir de su palabra de la misma manera, hacerlos nosotros como buenos discípulos. Nuestro último objetivo, estamos un poco pasados de tiempo, aplicar el hábito a la vida diaria. Entonces, miren, muchas veces nosotros, ¿verdad? Yo les hago una pregunta y de hecho, ustedes pues pueden ver cuáles serían, digamos, las barreras personales que ustedes enfrentan cada día, qué pasos tomarás
esta semana para cultivar el hábito de los ojos bien abiertos. Miren que cada una de las tareas que hemos venido, que vamos dejando según los hábitos, son acciones a tomar, acciones inmediatas. Primero miramos el hábito uno, hacer el bien. Ya vimos la acción inmediata. ¿A quién quieres hacerle el bien? Vimos todo tu entorno familiar, amigos, compañeros de trabajo, hasta desconocidos. Ya el hermano Marco al final mencionaba eso también. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían algunos otros pozos o situaciones diarias en su vida donde podrían encontrar oportunidades para abrir los ojos y compartir el amor de Jesús? Cuando hablo de pozos, hablo de lugares o situaciones. Pues no es que literal ustedes van a ir a un pozo a sentarse, sino a lugares, pues. A lugares. ¿En qué lugares? ¿Quién desea participar acá? Vamos a aplicar este hábito. Estamos haciendo una aplicación. ¿Cuáles creen ustedes que serían buenos lugares? María Isabel. Yo me sonrío porque usted dice, no busquen pozos, literalmente. Voy a mostrar. En casa, estoy en mi patio, mire. Hay un pozo. Tienes. Oh, qué bonito, vean. Qué bello, hermana. Qué Pues bonito. ahora en adelante me voy a sentar en él y voy a meditar. Mucho, pero mucho. Qué bonito. Gracias por compartir con nosotros. Muy hermoso, muy hermoso. Qué bien, qué bien. Es casual, no Bien, bien, bien. Ok, sí, Bien. ¿verdad? Esto fue un rompehielo. Pero como dijimos hace poco, aprovechar la oportunidad que tenemos a nuestro alrededor. Pues sí, nunca había mirado ese pozo, ni las posibilidades que en mi vida tendré de ahora en adelante, cada uno de los pozos que consiga en el camino y me permita sentar, reposar y ver en su alrededor quién necesita del agua que ya bebí y que él ha de beber. Espero yo en Dios que me ilumine y que permita que tenga esa y después esa capacidad para convencer o para dar mi testimonio convincente de vida. Gracias. Gracias, María Isabel. Gracias por compartir Gracias, hermano. las imágenes de su pozo. Hermoso, bello. Qué bien. Ana Pérez, después Dianit y después José Gualichico. Bueno, yo veo la oportunidad visitando personas que uno sabe que están enfermas, pueden ir a ayudarla en lo que necesitan en el hogar, haciendo limpieza, hablándole de la palabra del Señor, orando por ella. Yo soy capellana. Todos los sábados primeros del mes nosotros vamos acá en Puerto Rico a una plaza que se llama Río Piedra. Le llevamos comida a los deambulantes, hacemos un culto, le damos la palabra del Señor y después le damos comida y le damos ropa. Qué bien, ¿verdad? Excelente la manifestación de los frutos del Espíritu en todas esas acciones. Sí, ¿verdad? Le Aprovechar damos cada una de esas abrazos, que la gente oportunidades. no quiere dar abrazos, nosotros los abrazamos para que ellos sientan ese amor de Dios y se ponen felices Qué bien, como ¿verdad? estén. Bien, mostrar la gracia de Dios en nosotros como discípulos. Qué bien. Gracias, Ana, por compartir esa experiencia bella. Dianit. ¿Qué paso tomar esta semana? Bueno, me voy a proponer, profe, es sacar un tiempo en las noches, que es cuando los vecinos están en su casa, que uno casi ni los ve para saludarlos. Y voy a aprovechar, voy a ponerme ese trabajo de visitarlos esta semana en las noches, que ya uno sabe que tipo por ahí como de 7:30, 8 ya han cenado y se sientan a veces afuera, pero uno por los afanes del día, como dice usted, uno llega corriendo y ya
y se encierra, es muy poco uno compartir con ellos. Entonces, esa es la tarea de esta semana. Gracias a Dios que hice este curso para abrir mucho más los ojos de lo que uno los puede tener abiertos. Bien, Dianit, gracias por compartir. José, y después Juana. Buenos días, pastor. Bueno, algo emocionante que a mí me llama la atención. Me llama la atención es por el asunto de la hermana María que dice el pozo, ¿no? Bueno, verdaderamente yo soy de aquí del Ecuador. Aquí en Ecuador hay varios pozos y lagunas, se llaman acá vertientes, ¿no? Y verdad es donde que los días, fines de semana hay bastante gente que salen pues a distraerse en ese pozo, ¿no? A nadar, a hacer muchas actividades. Entonces yo realmente no, es bueno conocer la opinión de todos los hermanos en este curso que se está realizando y sobre todo la ilustración de usted, hermano pastor. Me agrada mucho porque realmente es algo muy hermoso pues conocer las opiniones de muchos hermanos, de que realmente a veces nosotros nos mantenemos, yo diría a título personal, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos los ojos abiertos, mejor agachamos los ojos y como que no queremos ver a nuestros vecinos, ¿no? Es por la vergüenza de que ya los domingos, bueno, yo salgo todos los domingos con mi esposita al culto, pues, ¿no? Vamos agarradito las manos y muchas veces les saludamos o a veces ni saludamos. Entonces yo creo que esta ilustración en esta semana, yo creo que voy a alzar los ojos y saludarle a mi vecino con una sonrisa y también al mismo tiempo darle la palabra al Señor, ¿no? Eso sería algo, como se dice, una empatía, ¿no? Hacia a la persona, al prójimo llamaríamos. Eso, mi pastor, nada más. Bien, José, sí, ¿verdad? Practicar un poquito más la empatía para con los demás, dejar esa indiferencia. Excelente. Juana. Hola para todos, buenas tardes. Sí, yo ya estoy practicando ya. Salgo a ver a las personas porque Dios me pone, yo voy y pongo las manos, le hablo de la palabra a varias personas. Incluso también esta semana me estoy preparando porque como el día sábado se van a bautizar mucha gente, se van a entregar a las aguas, como se dice el pozo, que dice usted, ese es mi pozo que tengo esta semana para las personas, alientarla y decirle que vayan con fe y con mucha alegría, porque es un día maravilloso, va a ser un día excelente, pastor. Eso. Muy bien, Juana, gracias por su comentario y a cada uno de ustedes por sus buenos comentarios, hermanos. Ya nos pasamos un poquito más del tiempo de la clase. Les pido disculpas por ello, pero sí, es que la verdad es que son muy buenos comentarios y me gusta su participación activa de este grupo por las mañanas. Es bastante activo en participación. Gracias a cada uno de ustedes por sus buenos comentarios. Y sí, hermanos, tenemos esta tareita para que tomemos nota para esta semana, a ver cuáles serían esos lugares o situaciones diarias en nuestra vida ordinaria. Recuerden, en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida sencilla que nosotros llevamos a diario, no hay que buscar ocasiones o eventos extraordinarios, no, en nuestra vida ordinaria llevar, qué lugares, ¿verdad? Y sí, pues ustedes muchos hablan ya en este curso, pues hablaron de muchas barreras personales que se enfrentan, que les impide muchas veces el afán, ya muchos mencionaban, otros practicar un poco más la empatía, ¿verdad? Dejar esa indiferencia hacia con el vecino, con tu amigo, con el compañero de clase, con de verdad, con el compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, y esa pregunta les queda, pues, ¿qué paso tomarás esta semana para cultivar ese hábito de tener los ojos bien abiertos? Gracias a cada uno de ustedes, pues la tarea para la lección 6, van a ver un video, van a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, van a responder y a reflexionar en las preguntas que yo les voy a dejar. Nos vamos a despedir con una oración, oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias
gracias por abrir nuestros ojos a tu amor y gracia. Hoy hemos aprendido que como discípulos deseamos vivir con los ojos abiertos para ver a quienes necesitan conocerte. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos estado distraídos por nuestras ocupaciones y preocupaciones y ayúdanos a reconocer las oportunidades que nos das cada día para compartir tu amor. Así como nuestro Señor Jesucristo vio a la mujer en el pozo y le ofreció el agua viva, enséñanos, Señor, a ver con compasión a quienes nos rodean. Señor, danos valentía para superar las barreras que nos impiden ver a otros y ayúdanos a cultivar este hábito en nuestras vidas diarias. Que nuestras vidas reflejen el fruto del Espíritu y en cada encuentro con otros sea una oportunidad para mostrar tu luz. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, se pueden despedir. Chao. Chao, bendiciones para Dios te todos. bendiga, mi pastor, y a todos los hermanos. Que Dios bendiga. Bendiga, ha sido una clase muy, Que Dios les siga muy bendiciendo a linda todos. bendiciones para todos. Maestro, se puede mandar la grabación para uno después repasarla. Claro, claro. Ahí nos vemos el miércoles. Ok.